En el siguiente video vamos a analizar los resultados de la última encuesta publicada hoy en el diario Perú 21 y que muestra una serie de movimientos electorales a pocas semanas ya de la elección presidencial. En esta encuesta hay ya algunos movimientos que yo quiero compartir contigo y va a responder a las preguntas, específicamente hablando de quién sube, quién baja, quién está siendo castigado actualmente por el electorado de acuerdo a esta data, quién está emergiendo como posible sorpresa y sobre todo, qué significa todo esto realmente para la elección del 12 de abril del 2026, allá pocas semanas. Voy a dividir, digamos, esta presentación en tres bloques que corresponden a los resultados presentados por Perú 21, gracias en este caso a Ipsos Apoyo, que ya sabes ha sido criticada en otras oportunidades, así que hay que tomarse esta data también con pinzas. La primera tabla nos muestra a Rafael López Aliaga de Renovación Popular con el 10% de las preferencias de acuerdo a esta encuesta. Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 9%, Alfonso López Chau de Ahora Nación con 4%, César Acuña con el 4% de la intención de voto, Carlos Álvarez con 3%, George Forsyth con 3%, José Williams con 3%, Ricardo Belmont con 2% y varios candidatos que están entre el 2 y el 1%, blanco, viciado o ninguno, representan el 28%, lo mismo que no precisa. Lo primero que salta a la vista en este caso es que el liderazgo no lo tiene nadie. Si bien es cierto, Rafael López Aliaga está en el primer lugar, todavía no es un liderazgo claro. El primero de la encuesta, es decir, Rafael López Aliaga tiene 10%, mientras Keiko Fujimori tiene 9%. El gap de 1% quiere decir que el primer lugar es vulnerable. Por otro lado, el 28% del electorado simplemente no quiere votar por nadie. Y eso no es un error, es un ruido, ni tampoco es un ruido estadístico, es una señal del sistema. El Perú sigue sin identificarse con ningún candidato. En un segundo cuadro vamos a poder ver más información. La encuesta se realizó inmediatamente después del escándalo político más fuerte del año, la censura de José Gerí, su salida del cargo y la juramentación de José María Balcázar como responsable del despacho presidencial. Y todo esto tuvo consecuencias políticas, obviamente, porque el 62% de los peruanos consideraba que Gerí debía continuar en su cargo hasta el final de su periodo. Y Renovación Popular, el partido detrás de López Aliaga, promovió su censura. Esa decisión política no fue un dato menor para la ciudadanía. La opinión política o la opinión pública interpretó esa jugada como un golpe interno de poder y responsabilizó en parte a Rafael López Aliaga por este desenlace. La consecuencia directa es visible en los números. López Aliaga estaba en 12% hace un par de semanas y ahora, luego de la crisis, vuelve al 10%. Y ese retroceso no es casualidad, sino podría ser una suerte de castigo correctivo. Eventualmente podría volver a ganar esos puntos perdidos. Ojo. Por otro lado, Keiko históricamente ha pasado del 7 al 8% y luego al 9%. Y esa es una tendencia positiva para ella, aunque no deja de ser modesta. Hay que recordar que el antivoto que ella tiene es muy alto y eventualmente ese antivoto podría ser más bien sólido. Por otro lado, lo que está ocurriendo es que Keiko y López Aliaga están disputando exactamente el mismo nicho, el mismo segmento electoral. En términos ideológicos, o mejor dicho, en términos técnicos, esto significa que ambos están compitiendo por el eje ideológico de la derecha. Ambos están compitiendo por el electorado urbano y ambos están compitiendo por segmentos que históricamente rechazan virulentamente a la izquierda. Si uno sube, el otro va a tener que bajar. Esto en teoría puede verse en un electorado homogéneo, pero no es lo que ocurre. Son dos líderes que al mismo tiempo tienen voto duro
tienen, sobre todo en el caso de Keiko Fujimori, un rechazo elevado, tienen presencia mediática, pero no han logrado ampliar sus bases sólidas, fuertes, hasta ahora. Lo cual nos va a terminar llevando a una conclusión técnica. La derecha peruana hoy está fragmentada, no está unificada, no presenta un líder visible, sólido, real, aglutinador. Y esa fragmentación está beneficiando a quienes tienen aún margen para crecer. Ejemplo, López Chau o algún otro outsider que podría salir por allí. Por otro lado, el gran perdedor de esta encuesta es Mario Vizcarra. Vizcarra se infló mediáticamente con 6 a 7% hace algunos meses, pero hoy presenta un modestísimo, un humildísimo 2%. Y eso no es un error, esa es una evaporación del apoyo que había recibido previamente. No llegó a consolidar su base, no mantuvo ni desarrolló una narrativa, se quedó como una figura mediática, no política. En un sistema atomizado, eso es un error fatal. Sin embargo, esta encuesta hay alguien que empieza a emerger y es José Williams. Williams sube del 2% al 3%. Esa aparentemente nada. Sin embargo, para una elección donde nadie supera el 10%, un 1% porcentual es crecimiento del 50% sobre su propio núcleo. ¿Se trata de algo coyuntural o es más bien una tendencia? Aún es más o menos temprano como para poder estar seguras, pero es la clase de movimiento que, si se consolida, podría sorprender. Luego tenemos el otro elemento que es probablemente la variable más importante. 28% votaría en blanco, viciado o no votaría por nadie en este punto, con 14% que no precisa su voto, 42% del electorado en una decisión firme. Eso es una variable explosiva. En modelos de proyección electoral, cuando más del 35% de los electores está sin una preferencia definida, decimos que el mercado electoral todavía no está estructurado. O dicho de otra manera, no hay candidato neutral, no hay candidato dominante y el tablero aún está abierto para que puedan participar nuevos jugadores. Eso abre la puerta, sin embargo, a una serie de riesgos que pierdan momentum en el tramo final, y esto le puede ocurrir al propio Rafael López Aliaga, que un outsider emerja y capitalice ese vacío, o que un evento inesperado reordene abruptamente la intención de voto. O sea, a medida que nada está definido todavía, que todavía faltan un mes, poco más de un mes y medio para las elecciones y que ese lapso en el Perú es un montón, porque puede suceder cualquier cosa realmente, somos una economía electoral y política bastante volátil, eso puede hacer que se reordene todo, en la medida que todavía no hay un líder que esté acaparando la intención de votos. ¿Qué nos dice el comportamiento del elector? En Lima, Rafael López Aliaga mantiene ventaja, pero no es suficiente ventaja como para que pueda ser irreversible. El sur tiene el 10%, que es un dato interesante porque tradicionalmente el sur estaba identificado con líderes de izquierda. Y más todavía porque la narrativa de Rafael López Aliaga tiende a ser urbana. Y luego, en zonas donde hay mayor inseguridad, no hay un claro patrón de voto por mano dura. Eso sugiere que el reclamo ciudadano por seguridad todavía no está siendo capitalizado efectivamente por un candidato dominante. Y ese es un defecto, ese es un error de cada uno de los candidatos que en este momento están en el partidor. No saben desarrollar, no saben, no pueden, están incapacitados para desarrollar una historia, una narrativa que le permita venderles a la idea de combatir la inseguridad ciudadana a través de un plan realista, articulado, inteligente. Nadie ve todavía en los candidatos una suerte de Bukele que nos pueda sacar de esta situación en la que estamos viviendo. Por otro lado, si
cruzamos todas las todos los resultados que hemos tenido en los últimos días, es decir, TPI, Datum, la encuesta anterior de Ipsos e incluso Polymarket, que no son encuestas, sino más bien intenciones de apuesta, vamos a darnos cuenta, uno, que Rafael López Aliaga lidera consistentemente la intención de voto. Luego, Keiko Fujimori está o estancada o presenta una fluctuación hacia arriba, que no diría yo que es un crecimiento decidido aún. Que López Chau aparece como tercer actor constante. O sea, él todavía tiene un margen, pero tampoco está despegando de manera exitosa, ¿no? Y lo otro, que tal vez sea lo más importante, aún hay un bolsón de gente que no se termina de decidir, ¿no? Donde difieren en esa magnitud y momento es normal. Lo central y lo estructural es que el sistema político peruano sigue fragmentado, que la derecha no se ha unificado, que el electorado continúa además sin definirse. Ahora viene una parte que es básicamente muy delicada. ¿Qué puede pasar en las próximas 6, 7 semanas que quedan para la elección? Hablemos de escenarios. El primer escenario, el escenario A. Si la inseguridad y la percepción de caos social se profundizan, el elector podría consolidarse, dirigirse hacia perfiles de mano dura. Lo que el elector en este momento está buscando son perfiles de mano dura, vertical, diría yo, cuasi dictatorial. Si el ciudadano de a pie eh, está dispuesto a sacrificar algo de libertad a cambio de seguridad, lo va a hacer, diría yo. En este caso, López Aliaga pasaría a una segunda vuelta de manera casi segura. Keiko competiría por el segundo lugar y el tercer lugar sería básicamente irrelevante. Este es el escenario de la elección del miedo. Luego también tienes el escenario del rechazo político. Si sigue el desencanto con las élites y los políticos tradicionales y si emergen narrativas de outsider, alguien como López Chau o incluso un perfil nuevo podría capitalizar ese voto indeciso. Y un escenario C, la elección de resistencia. Si la campaña gira hacia miedos extremos, la elección puede convertirse en una batalla por el mal menor. Los votantes pueden optar por el menos repudiado. La intención podría moverse hacia perfiles moderados o nuevos. Así que esta encuesta lo que nos está mostrando es no solamente un número, sino un ambiente de incertidumbre estructural. Y eso es lo más importante. El electorado no está consolidado actualmente. Los líderes tradicionales no generan una adhesión mayoritaria en este punto. El espacio no representado aún es enorme, con 42%, prácticamente la mitad del electorado no termina de decidirse o no encuentra a una persona en quien identificarse. De manera que el tablero se puede mover de forma radical en las próximas semanas. No estamos mirando una ola, estamos mirando más bien un tablero fragmentado y una elección abierta. Así que eso es lo que convierte a estas elecciones este año en una de las más imprevisibles de los últimos años. No hay todavía alguien que despunte y no se vea todavía siquiera un movimiento, el movimiento de alguien que esté a punto de hacerlo, ¿no? Así que este guión nos ofrece aún un marco de impredecibilidad. No se sabe qué es lo que va a ocurrir. Pero si tú tienes una idea de lo que podría ocurrir, pues déjamelo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video con más análisis y más historias y más temas de este y de todo tipo. Nos vemos.